Algunos de los profesores de Ingeniería Civil nos hablarán de las principales actividades que ustedes deberán enfrentar una vez se gradúen en cada uno de los campos de la ingeniería. Asimismo, nos hablarán de los proyectos más importantes que en este momento se están desarrollando en el país y a los que seguramente ustedes se vincularán más adelante en el ejercicio de su profesión. Esperamos que esta charla les sirva como base para articular los intereses que se generaron durante su pregrado en la universidad con su desarrollo profesional. Las áreas de la ingeniería que cubre el énfasis de geotecnia son variadas, porque la geotecnia consiste en emplear el suelo y la roca como un material de construcción o para cimentar y apoyar nuestros grandes proyectos. Por lo tanto, nosotros estamos relacionados con obras de vivienda, en donde tenemos que diseñar las cimentaciones superficiales, compensadas o profundas, desde un proyecto de casas hasta grandes edificios de oficinas. Tenemos que ver con la caracterización de los materiales para construcción de carreteras, los terraplenes, los materiales que entran a formar parte de los pavimentos. Y también entramos a intervenir el suelo y la roca para construir directamente dentro de ellos. En el caso de los túneles de redes viales, de obras de transporte de agua potable y residual, y para la construcción de grandes excavaciones, por ejemplo, para los futuros proyectos de metro, etcétera, etcétera. Otras áreas de la ingeniería que también aborda el énfasis de geotecnia están relacionados con la infraestructura vial. En Colombia y en general en Sudamérica tenemos grandes problemas de estabilidad de laderas en las cuales nosotros tenemos que entrar a caracterizar los materiales y modelar su comportamiento para saber si en el corte de una vía esas laderas finalmente van a ser estables o no. Otra área muy importante y que en particular en Bogotá pues hemos hecho muchos trabajos al respecto, tiene que ver con la ingeniería sísmica. En la ingeniería sísmica nos interesa saber cómo se generan los sismos, cómo viajan a través de la roca y en el caso de Bogotá, cómo se propaga esa onda en depósitos de más de 500 metros de materiales muy blandos. Eso hace que en distintos sectores de la ciudad tengamos respuestas diferentes ante un escenario sísmico. Colombia es un país que sufre de un gran atraso de infraestructura y eso lo muestran todos los rankings elaborados por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los últimos gobiernos han empleado los recursos del presupuesto para aumentar la inversión en infraestructura. Ahí la geotecnia tiene un papel muy importante, en particular en el desarrollo de obras de infraestructura vial que mejoren la movilidad tanto en las ciudades como entre las regiones del país. Prueba de ello son todos los proyectos de cuarta generación que el gobierno nacional está en este momento ejecutando las primeras obras o que está en fases de licitación. Estas obras implican grandes movimientos de tierra, implican la construcción de autopistas en doble calzada con 2 o 3 carriles y por supuesto muchos túneles para hacer esas vías lo más rectas posibles y que la conexión entre dos puntos sea muy rápida. De otro lado, en el caso particular de Bogotá, tenemos el gran proyecto de la construcción del metro de Bogotá, la primera línea del metro que tendrá aproximadamente 20 kilómetros de longitud y en la cual habrá un tramo en superficie y otro tramo subterráneo. Ambos tipos de tramos son un desafío para la geotecnia, dadas las condiciones tan difíciles que tenemos de los suelos blandos en Bogotá y la variabilidad de suelos que tenemos aquí precisamente en toda esta zona de Piedemonte, como donde estamos ubicados acá en la universidad. Eso hace que haya una gran incertidumbre sobre los rendimientos de la obra y que sea un desafío muy interesante, primero poder conocer muy bien cómo es la repartición de los suelos y las rocas en nuestra ciudad y segundo, definir y diseñar las mejores alternativas para que con las excavaciones no vayamos a afectar grandes obras arquitectónicas de la ciudad como muchos de los monumentos históricos que quedan en el alineamiento del proyecto Metro. Otra de las áreas de proyectos más importantes que está en este momento en desarrollo en el país, y varios de ellos ya han concluido, es el desarrollo de centrales hidroeléctricas.
Colombia pues estuvo a puertas de verse abocada a entrar en una etapa de racionamiento, pero afortunadamente el balance entre generación hidroeléctrica y generación térmica permitió que el país no cayera en esa situación. En este momento hay en diseño y en construcción varios proyectos hidroeléctricos. El que se entregó más recientemente fue el proyecto Quimbo, en la parte alta de la cuenca del Magdalena, y hay otros proyectos que iniciaron construcción recientemente, como el proyecto hidroeléctrico de Ituango, que va a ser uno de los de mayor capacidad de generación hidroeléctrica en el país. En estos proyectos la geotecnia es fundamental porque necesitamos conocer la geología de la zona para saber el tipo de presa que vamos a construir. La mayoría de las presas que se construyen y que se están diseñando en este momento en Colombia son presas de materiales térreos, es decir, no son presas de concreto, porque el tipo de geología, la amenaza sísmica y los costos hacen prohibitivo el uso de las presas masivas o presas en arco de concreto. Esta es un área de trabajo muy importante para la ingeniería civil, en especial para la geotecnia. En Colombia en este momento hay grandes proyectos de carreteras denominados los 4G. Estas superautopistas tienen un costo de 50 billones de pesos y se pretenden hacer 7.000 kilómetros de vías, de las cuales 1.400 son dobles calzadas, 131 túneles y alrededor de unos 1.300 viaductos. Dentro de los proyectos que actualmente están en ejecución en términos de las 3G está el corredor que va desde Bogotá hasta la costa, denominada la Ruta del Sol. Esta es una intervención de más de 1.000 kilómetros. Están por empezar 9 concesiones de las denominadas 4G. Entre esas estaría, por ejemplo, trabajos entre Ibagué, Puerto Salgar, trabajos en Antioquia, denominados Mar 1, Mar 2, conexiones de Medellín hacia Puerto Berrío, una concesión que está en Cartagena, Barranquilla, y todo lo que es la doble calzada entre Cali y Buenaventura. Los ingenieros civiles que se especializan en el área de la geotecnia tienen un gran campo de acción laboral. Prueba de ello es que tanto empresas de gran tamaño como empresas muy pequeñas siempre necesitan contar con un ingeniero geotecnista para hacer los estudios de suelos, desde obras tan pequeñas como viviendas a grandes edificios como el que estamos construyendo en este momento para los laboratorios de la facultad. Eso significa que los geotecnistas van a tener trabajo siempre. Como mencionaba, hay muchas firmas pequeñas que requieren a alguien capacitado para firmar un estudio de suelos. Las grandes constructoras tienen sus ingenieros geotecnistas de apoyo, todas las grandes constructoras que trabajan acá en proyectos de infraestructura, así como las grandes constructoras de proyectos de vivienda. De otro lado, en el país hay una escuela muy importante y una gran tradición de firmas consultoras muy grandes como Ingetec, Gómez Cajiado, HMB Ingenieros, Geotecnia y Cimentaciones, empresas de origen nacional, así como empresas internacionales que han empezado a vincularse al país, como Golder, más especializadas en el campo de la minería, en el cual la geotecnia también tiene una gran participación, que tienen cuerpos de ingenieros geotecnistas muy grandes. Por ejemplo, en el caso de la firma Ingetec, hay una división de presas, hay una división de cimentaciones, hay una división de geología, que en total pueden ocupar tranquilamente más de 200 ingenieros geotecnistas. Es decir, los ingenieros civiles especializados en geotecnia tendrán la posibilidad de trabajar, bien sean empresas pequeñas, medianas o grandes, en la parte de construcción y diseño. Los ingenieros en ejercicio de su profesión se pueden desempeñar sea como diseñadores, como constructores o interventores. Ellos tienen acceso a trabajar sea con el Estado, por ejemplo la ANI, el INVIAS, el IDU en el caso urbano, o con los grandes constructores o con las grandes firmas de interventoría. Las grandes empresas que están ahorita trabajando en el país son, por ejemplo, las firmas Mario Huertas, está Los Solartes, están firmas como Conciviles, están firmas como Gaico y grandes firmas también que han venido del extranjero, OHL, SACIR de España,
Hay algunas firmas de Portugal y están entrando también firmas de China. El énfasis se encarga básicamente de la estimación de la demanda de proyectos de transporte y el dimensionamiento vial correspondiente. Se ven temas como transporte urbano, ingeniería de tránsito, seguridad vial, dimensionamiento de flota, tanto de metros como de buses, transporte no motorizado. Cuando un ingeniero civil se gradúa e hizo el énfasis en ingeniería de transporte, está en capacidad de trabajar en muchos proyectos. Por ejemplo, en proyectos de sistemas integrados de transporte, como los llamados Transmilenios en Colombia, en proyectos de ciudades intermedias como los sistemas estratégicos de transporte, en proyectos tipo metro, como el Metro de Bogotá, en proyectos de transporte de cable, que ahora se están desarrollando en Bogotá, el que se ha desarrollado en Medellín. Se puede desempeñar en planeamiento de tráfico a nivel urbano, dimensionamiento de semaforización, señalización, en seguridad vial, en carreteras, por ejemplo, en dimensionamiento de carreteras doble calzada, en carreteras de 2 carriles, en estimación de la demanda para vías urbanas e interurbanas, en dimensionamiento de infraestructuras para transporte no motorizado, dimensionamiento de alamedas, dimensionamiento de ciclorrutas. Finalmente, un campo de acción muy importante para el ingeniero civil es la participación en la planeación urbana, en el planeamiento del tráfico urbano, ¿sí? El ingeniero civil estaría en capacidad de trabajar en el dimensionamiento de intersecciones controladas por semáforo, a nivel, a desnivel, glorietas. También estaría en capacidad de trabajar en el diseño de estrategias y políticas de transporte, como por ejemplo diseño de restricciones vehiculares, en todo el tema que se viene de peajes urbanos, de transporte inteligente. Allí hay un campo de acción muy grande. Las entidades más relevantes donde podría trabajar y desempeñarse un ingeniero civil egresado de la universidad y que haya hecho su énfasis en ingeniería de transporte son muchas, hay una amplia gama. Podrían trabajar desde todas las secretarías de tránsito o movilidad de los municipios, podría trabajar en el Ministerio de Transporte o cualquiera de sus entes territoriales, podría trabajar en entidades como el INVIAS, como la Agencia Nacional de Infraestructura, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Podría trabajar también en cualquiera de los operadores de los sistemas de transporte masivo, llámese Metro, llámese Transmilenio o los sistemas tipo Transmilenio de las ciudades colombianas. En general podría trabajar en cualquier empresa de consultoría que se encargue de diseño, en el componente del diseño de tránsito y transporte de los proyectos, o en las empresas específicas de consultoría en transporte. El agua en ingeniería civil puede ser considerada como una amenaza o como un recurso. Si hablamos de amenaza, estamos hablando de inundaciones o de sequías. Si hablamos del agua como recurso, estamos hablando de que la queremos guardar para utilizarla justamente en las épocas en las que escasea. El alumno de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana que siga el énfasis en recursos hídricos, pues va a recibir elementos teóricos y conceptuales que le permitan enfrentar estos proyectos y desarrollarlos dentro de un marco de desarrollo sostenible. Actualmente el país está desarrollando muchos proyectos relacionados con el agua y que requieren del compromiso de la ingeniería civil. El más cercano de ellos y grande, de los grandes, está aquí nomás en la ciudad de Bogotá, que es el proyecto conjunto del interceptor Fucha-Tunjuelo y la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. Los interceptores son tuberías que recogen las aguas residuales de todo ese sector de la ciudad, están enterradas a más de 60 metros de profundidad y los diámetros de estas tuberías son gigantes, están entre 1.2 y 4 metros de diámetro
y pues la ingeniería está, por ejemplo, en el proceso de construcción. No se hicieron zanjas para meter las tuberías allí, sino que simplemente se hizo un hueco en algún sitio de la ciudad y se fueron hincando las tuberías una tras otra para ir construyendo el túnel poco a poco. Otro proyecto muy bonito que requiere la intervención de los ingenieros civiles especializados en agua es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Pues todos sabemos pues, la importancia histórica que tiene este río para Colombia, pero pues, los problemas de sedimentación, algunos problemas, por ejemplo, en el salto de onda, hacen que la navegabilidad en el río, a pesar de ser tan grande, pues se vea cortada en algunos tramos. La idea del proyecto es hacer que el río Magdalena sea navegable entre Neiva y Barranquilla, de tal manera que casi que las poblaciones del interior sobre el río Magdalena estén conectadas con el puerto marítimo de Barranquilla y sea muy fácil la salida de los productos desde el interior del país. El tercer proyecto es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país y es la represa de Hidroituango, ubicada en el departamento de Antioquia. Para hacernos una idea de la magnitud de este proyecto, pues imagínense ustedes que están desviando el río Cauca con todo el caudal que él tiene en este punto para poder construir el muro de la presa, que va a tener 225 metros de alto. El embalse que va a generar va a tener 70 kilómetros de longitud, va a cubrir prácticamente toda la longitud del río en el cañón que hace parte dentro del departamento de Antioquia, y pues va a tener 8 turbinas de generación hidroeléctrica, cada una con una capacidad de 2.400 megavatios. Esto pues con diferencia la hace la represa para generación hidroeléctrica más grande del país, y se espera que cuando esté en pleno funcionamiento cubra alrededor del 11% de la demanda energética proyectada para nuestro país en el año 2026 o 2027. Dicho todo lo anterior, pues las empresas que requieren los servicios de un ingeniero civil especializado en los recursos hídricos, pues van a ser, por ejemplo, las empresas de servicios públicos municipales, empresas públicas de Medellín, el acueducto de Bogotá, también las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas del cuidado de las cuencas en las diferentes regiones del país. Pero digamos que estas empresas o estas instituciones son las que manejan esos proyectos más grandes, donde se requiere una especialización bastante alta de los ingenieros, que espero que todos los que se dediquen al agua pues lleguen a ese nivel de especialización. Sin embargo, a un nivel más local, los estudiantes que se dediquen, por ejemplo, a las vías van a tener que tener conocimientos, por ejemplo, de hidrología para diseñar las diferentes obras de arte en las carreteras. Y ahora, por ejemplo, en las ciudades se está imponiendo algo que es, por ejemplo, los sistemas urbanos de desarrollo sostenible. ¿Esto qué es? Hacer que el agua que cae sobre los techos de los edificios, que cae sobre los andenes, pues se quede retenido un poco en estos espacios para evitar que las crecientes lleguen tan grandes a los canales, a los humedales, etcétera, y se purifique un poco el agua antes de entregarlo a estos sistemas de agua naturales, que actualmente pues sufren una gran presión debido a los paradigmas antiguos de la ingeniería civil, que era, hombre, cae el agua y la quiero hacer correr rápido para que rápido salga de la ciudad o rápido salga de mi propiedad. Entonces, como les digo, los paradigmas de sostenibilidad ambiental pues siempre tienen que ser como la bandera, como el escudo de batalla para los ingenieros civiles que se dediquen a eso. Bueno, el área de sanitaria y ambiental responde primero que todo a la protección de la salud de las personas y luego a la protección de la calidad del medio ambiente. En esta disciplina podemos ver nosotros
temas como la descontaminación del aire, del suelo, del agua, y también podemos ver medidas técnicas para saneamiento ambiental y sanitario como sistemas de acueductos, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos, y también nos encargamos de mirar temas como la evaluación ambiental de proyectos y la construcción sostenible. Como podemos ver, pues es un campo muy amplio donde tiene cabida la ingeniería civil en cooperación estrecha con otras disciplinas como la ingeniería ambiental y sanitaria y otras disciplinas complementarias, biología, entre otros. Bien, el país está en vías de desarrollar grandes proyectos en el campo de la protección sanitaria y del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos las grandes plantas depuradoras de aguas residuales de las ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, entre otras, y una inversión que está haciendo hoy en día el gobierno aproximadamente de 2 billones de pesos para sistemas de acueductos, sistemas de alcantarillado y sistemas de potabilización de agua. Je commence à te connaître, toi et ton penchant pour les petits jeux sadiques. T'es un malade, Bob. Que tu saches. Hay muchos campos en el ámbito empresarial donde se puede trabajar como un ingeniero civil con énfasis en la parte de saneamiento y medio ambiente. Tenemos grandes consultoras, podemos nombrar varias, entre ellas Ingetec, Hidrosan, por ejemplo, Estudios Técnicos, Integral de Medellín, etcétera. Estas grandes empresas consultoras, Antea, por ejemplo, Antea Group. Hay entonces amplias posibilidades también en el sector público, en el campo del gobierno, por ejemplo, en los ministerios, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, también hay espacios muy importantes, también en las entidades ambientales de las ciudades y las CARES, las corporaciones autónomas regionales. Hay también espacios muy importantes en las grandes empresas de servicios públicos, como las empresas de acueducto y alcantarillado de Bogotá, las empresas de Medellín, las empresas de Cali, en fin, las empresas de todas las ciudades del país. Igualmente, en el campo internacional hay una gran demanda por ingenieros civiles que puedan trabajar en el campo de la sanitaria ambiental, de manera que pues, el horizonte está abierto en Colombia y en el mundo. Las áreas que abarca el énfasis de estructuras y construcción son varias, pero todas complementarias. La primera habla de estructuras clásicas como puentes y edificios, donde los estudiantes pues tienen la opción de entender cómo estas estructuras funcionan desde el punto de vista estático como desde el punto de vista dinámico. Completamos también este conocimiento con materias del énfasis de construcción, que también fue un énfasis, pero que ahora está mezclado con el énfasis de estructuras, y nos es complementario para entender cómo estos proyectos van tomando vida desde la cimentación hasta que están completamente finalizados. También es importante el estudio de materiales que competen a este tipo de estructuras. Entonces nosotros estudiamos el acero, estudiamos los cementos, los concretos y las mejoras que se pueden hacer. Y por último, estudiamos con especial atención los efectos sísmicos en estas estructuras, ya que nuestro país pues está rodeado de amenazas de tipo sísmica. Adicionalmente, en los cursos del énfasis, nosotros hacemos una lectura muy juiciosa de las normas de control que hacen o que son mandatorias para el diseño de estas estructuras. Entonces nos amarramos a las normas colombianas, pero estamos muy familiarizados también con las normas americanas de diseño
y en algunas ocasiones con las normas europeas de diseño. Proyectos de alto impacto en los cuales el énfasis de pronto le muestra a un estudiante que está interesado en entrar por este énfasis. Tenemos al Icono en Bogotá, que es el edificio más alto del país, que es el Bacatá. Es un edificio muy demandante que mezcla muchas de las cosas que nosotros al interior del grupo nos parece que es importante estudiar. Ese edificio tuvo un estudio de materiales supremamente importante, tuvo en cuenta las normas de diseño estructurales, especialmente estudio de cargas no convencionales como el viento y como el sismo, y pues además se convierte en un referente de lo que los ingenieros estructurales pueden lograr en el entorno de una ciudad. A nivel nacional, con la expansión de las carreteras por todo el país, la aparición de nuevas estructuras como puentes, como muros de contención que se encargan de darle seguridad a las vías, pues hacen parte también de las diferentes estructuras que nosotros tenemos por aquí. Para nombrar un icono de la ingeniería nacional, tenemos el puente que une las ciudades de Pereira y Dos Quebradas, el viaducto César Gaviria Trujillo. Es una obra espectacular que tiene unas magnitudes bastante importantes y lo hace pues un icono de la ingeniería estructural. Ahora hay un nuevo proyecto que se está haciendo hacia la costa, especialmente en Barranquilla, donde se va a reemplazar un puente que normalmente ha estado ahí, el puente Pumarejo, y se va a construir una nueva estructura que va a dar mayor viabilidad a los tráficos que se están moviendo por esta región. Sin embargo, hay otras estructuras en las que nosotros nos podemos volver partícipes directamente, como son plantas de tratamiento de aguas residuales, canales y cualquier otro tipo de obra hidráulica en donde exista el concreto reforzado como solución estructural. El estudio del material acero como solución estructural es novedoso en nuestro país, y dentro del énfasis de estructuras tenemos una materia que se llama estructuras metálicas, que le enseña a los estudiantes los mínimos necesarios para poder diseñar este tipo de estructuras, como por ejemplo el aeropuerto de Bogotá. El nuevo aeropuerto de Bogotá usa la estructura metálica como solución estructural. Pero no solamente el aeropuerto, existen universidades y empresas del sector privado que ahora pensaron para sus nuevos proyectos de desarrollo de edificaciones el acero estructural. Empresas en las que un egresado de ingeniería civil que ha tomado el énfasis de estructuras son pues muchísimas. Sin embargo, las personas estarían en capacidad de trabajar y apoyar a empresas del Estado como el Instituto Nacional de Vías o de pronto el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, pero también podrían entrar a trabajar directamente en empresas del sector privado que se encargan del diseño de puentes o bien de estructuras, bien para edificaciones o para proyectos de oficinas, o también en el diseño de estructuras hidráulicas, por ejemplo, y específicamente para la ciudad de Bogotá, la empresa de acueducto y alcantarillado o cualquier otra empresa de servicios públicos del país. Bueno, como ya comentaron algunos de mis colegas, ya hablamos de diferentes proyectos en los diferentes énfasis, siendo enfáticos en la parte de estructuras, en la parte de geotecnia, en la parte de hidrotecnia, y finalmente, pues, si se han dado cuenta, en todos estos énfasis existe un área transversal que los cruza a todos, porque al final tenemos que materializar los proyectos, y pues esa área finalmente es la construcción. ¿Y la construcción qué significa? Pues ya por fin llevar todo eso que tenemos en planos, todo eso que tenemos en cálculos, llevarlo finalmente a la realidad, a la construcción de un proceso, a la construcción de una estructura o de cualquier elemento que hemos diseñado nosotros como ingenieros.
A partir de eso, la construcción no es solo pensar en los caracteres técnicos o en los pasos técnicos que tenemos que hacer para construir un elemento. Digamos que la construcción no solo se limita a eso, sino que la construcción también se basa desde lo que tenemos que, cómo podemos gestionar un proyecto y cómo podemos construir de la forma más óptima o mejor organizada un proyecto. Entonces empezamos a tener conceptos muy importantes como es la planificación de proyectos. Entonces, si hablamos de construcción, tenemos claramente dos caminos. Un camino que es la construcción como tal de nuestras estructuras y otro camino que es la gestión, la organización del cómo poder construir esas estructuras. Si nos fijamos en esta gestión, pues siempre tenemos que, si vemos la versión clásica, tenemos que ver tres importantes factores en la versión más clásica, ¿no? Y es que la gestión de proyectos tiene que garantizar estructuras de muy buena calidad, a un bajo costo o a un costo razonable más bien y en un tiempo limitado. ¿Esto qué nos puede garantizar? Pues estructuras digamos de alguna forma muy buenas y aparte de eso pues que tengamos un beneficio del proceso constructivo adecuado. Saliéndonos un poco ya de la versión clásica de gestión de proyectos, es decir, de simplemente pensar en el costo, la calidad y el tiempo de ejecución de una obra, pues ya tendríamos que pensar en otras alternativas más innovadoras que intentamos explorar desde diferentes asignaturas que ustedes pueden ver en el desarrollo de la carrera. ¿Qué alternativas? Pues que ya tenemos que hacer estructuras que sean medioambientalmente sostenibles, ¿sí? Tenemos que pensar en la utilización de nuevas herramientas que me permitan la organización mejor de los procesos constructivos de una edificación y más herramientas que ya en la versión moderna de la gestión de proyectos me permiten mucho mejor desarrollar mi proyecto. Aparte de la gestión, entonces ya tenemos también que pensar en lo que es la construcción, digamos, técnica propiamente dicha. Entonces, ya como dijeron muchos de mis compañeros, hablamos de movimiento de tierras cuando hablamos de geotecnia, hablamos de excavaciones y todo este tipo de pasos y ya la construcción de una estructura, pues tengo que volcarlos ahora a cómo poderlos construir. De esta forma, pues en diferentes asignaturas que vemos dentro de la carrera podemos ya analizar diferentes posibilidades de procesos constructivos que tenemos para la construcción de edificaciones o infraestructura que desarrollamos en ingeniería civil. Ejemplos claros, por ejemplo, como de este tipo de procesos constructivos, pues podemos verlos rodeándonos básicamente ahora mismo aquí en la universidad. Recientemente hemos podido ver la construcción de dos grandes edificios. Ahora mismo vamos a iniciar con la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería, que por sí mismo se va a convertir en un ícono de la construcción de edificaciones aquí en nuestro país. Si pensamos ya a nivel de Bogotá, pues tenemos que trasladarnos, evidentemente, como lo comentó mi compañero Federico, a estos edificios como el edificio Bacatá, edificio que es el edificio más grande de Colombia, con más de 280 metros de altura, con básicamente 7 sótanos, en donde la construcción del edificio y el proceso constructivo se fueron construyendo al mismo tiempo sótanos y plantas aéreas, con posibilidades de proceso constructivo que son las que realmente revisamos y estudiamos dentro del desarrollo de nuestra carrera. Y ya no solo hay que pensar en proyectos como el de Bacatá, que prácticamente ya está terminado, sino los proyectos venideros que tenemos de aquí a prácticamente una década de lo que se van a construir. Ejemplos de edificios, de edificaciones que se van a construir, por ejemplo en Bogotá, pues tenemos las torres del complejo Atrio que ya se están construyendo, están en construcción y que serán el nuevo récord de altura que tendrá Bogotá. Y ya tenemos proyectos pensados como el proyecto Entre Calles, en donde ya prácticamente vamos a duplicar la altura actual de récord de construcción de edificaciones en Colombia. Y ya no solo pensemos en edificaciones, también tenemos que pensar en la construcción de infraestructura. Tenemos un ejemplo claro y es la nueva construcción del Metro de Bogotá, el cual Luis Felipe ya les estuvo comentando algunos retos que nuestra ingeniería tiene para la construcción y materialización de este tipo de proyectos. Los proyectos de 4G, de los cuales les habló el profesor Freddy Reyes, pues también tenemos proyectos de aquí a unos 10 años que son básicos para el desarrollo del país y en donde la participación de nosotros como constructores es básica. No podemos perder el norte, que seguramente muchos de ustedes van a estar, su primer trabajo va a ser el de ingenieros residentes en una obra, y la formación que tienen que tener en la parte de construcción tiene que ser lo suficientemente sólida para que ustedes puedan llegar tanto a llevar las riendas en la dirección de un proyecto como a poder gestionar un proyecto de una forma eficiente y lógica para el desarrollo de este. Where can I head tonight?
estudiantes de Ingeniería Civil tienen la opción de tomar materias coterminales como electivas de sus respectivos énfasis. Uno de los programas de posgrado asociados a la carrera de Ingeniería Civil es la maestría en hidrosistemas. Esta es una maestría de investigación que gira en torno al agua, a los recursos hídricos en general desde una perspectiva multidisciplinar. Tiene una amplia oferta de asignaturas y la gran mayoría de ellas son materias autocontenidas. Esto quiere decir que con los conocimientos previos adquiridos durante las materias obligatorias del pregrado tienen suficiente conocimiento para acercarse y tomar estas asignaturas. Tenemos una amplia oferta que va desde modelación de temas climáticos a nivel global hasta cosas muy pequeñas en escala regional, a nivel de ciudad, de barrio o incluso de un cuerpo hídrico. Trabajamos temas relacionados con hidrología, con calidad de aguas, con cambio climático, herramientas como teledetección, modelación numérica, modelación hidrológica, entre muchas otras cosas. Los invito a considerar esta opción dentro de las asignaturas que pueden tomar en la etapa final de su carrera. Esta opción de las asignaturas coterminales tiene varias ventajas para los estudiantes de pregrado. Por un lado, pueden acceder a un catálogo de asignaturas más amplio, con temas más especializados y más profundos, que les permitan complementar su formación de acuerdo con sus intereses. Y por otra parte, si quieren después continuar con los estudios de maestría, pues ya tienen una parte adelantada y podrán obtener los dos títulos en un menor tiempo. Como parte de los desafíos que debe afrontar un ingeniero, bien sea recién graduado o con varios años de experiencia, tanto en Colombia como en el exterior, se hace imperiosa la necesidad de continuar con la formación más allá del grado. La Universidad Javeriana ofrece el programa de Maestría en Ingeniería Civil con 4 énfasis: el énfasis en Gestión de Proyectos y Construcción, el énfasis de Estructuras, el énfasis de Infraestructura Vial y el énfasis de Geotecnia. Estos énfasis le dan herramienta a los profesionales con pocos años o muchos años de experiencia para actualizarse en conocimientos, actualizarse en herramientas de diseño, de medición, de gestión, y se complementa con una investigación de tipo aplicado que da respuesta a las necesidades de infraestructura y vivienda para el desarrollo del país.